Antes de comenzar el vídeo quería deciros que esta va a ser la primera parte de mis dos vídeos sobre el hombre lobo. Va a haber parte 1 que va a ser esta y luego una segunda parte que irá indudablemente a continuación. Simplemente por si veis que esto se corta y no finaliza como otros vídeos míos y veis otro vídeo más de esto, que sepáis que es la primera parte. Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas. Hoy vengo a hablar de los hombres lobos, que son seres mitológicos que han sobrevivido todo este tiempo junto con los vampiros, desarrollándose y cambiando durante todo este tiempo. Si os gusta el vídeo, darle un buen like, comentad y si os gusta el canal, suscribiros. Ya sabéis que podéis pedirme cualquier tema del que hablar, solo tenéis que decírmelo en comentarios, por correo o en mi grupo de Facebook, donde estoy comenzando a preguntar sobre los temas a tratar en este canal y hablamos un poquito del tema del que he hecho el vídeo. Dicho todo esto, comencemos. El hombre lobo, también conocido como licántropo lobizón, es una criatura legendaria presente en muchas culturas independientes a lo largo del mundo y del tiempo. Se dice que este es el más universal de todos los mitos, probablemente junto con el del temible vampiro, y aún hoy en día mucha gente cree en la existencia de los hombres lobo o de otras clases de hombres bestia. Todas las características típicas de aquel animal, como puedan ser la ferocidad, la fuerza, la astucia y la rapidez, son en ellos claramente manifiestas, para desgracia de todos aquellos que se cruzan en su camino. Según las creencias más populares, el hombre lobo puede permanecer con su aspecto animal únicamente por espacio de unas cuantas horas, y generalmente sucede cuando sale la luna llena. El término licantropía, refiriéndose tanto a la habilidad misma de convertirse en un lobo y el acto de hacerlo, viene del antiguo griego licántropos. Y este a su vez viene de likos, que significa lobo, y antropos, que a su vez significa humano. La palabra aparece en las antiguas fuentes griegas, pero solo en la antigüedad tardía, con muy poca frecuencia y en el contexto de licantropía clínica descrita por Galeno, donde el paciente tiene un apetito voraz y otras cualidades de un lobo. La palabra griega solo alcanza cierta aceptación en el griego bizantino, apareciendo en la enciclopedia del siglo X, Suda. Otra expresión utilizada es lobizón, cuya etimología proviene del portugués lobisomen, que indudablemente traducido al español sería hombre lobo. En el folclore y la mitología, un hombre lobo es una persona que se transforma en lobo, ya sea esta transformación a propósito o de forma involuntaria a causa de una maldición o de otro agente exterior. El cronista medieval Gervase de Tilbury asoció la transformación en hombre lobo con la aparición de la luna llena, pero este concepto fue raramente asociado con el hombre lobo hasta que la idea fue tomada por escritores de ficción moderna e incluida en el mito del hombre lobo. La mayoría de las referencias contemporáneas están de acuerdo en que un hombre lobo puede ser asesinado si se dispara una bala de plata, aunque esto es producto de la narrativa moderna y tampoco aparece en las leyendas tradicionales. Nadie sabe con exactitud cuándo se originaron las leyendas de los hombres lobo. Puede que se trate de una superstición tan antigua como la humanidad misma y la manifestación observada de diversas patologías. Así parecen indicarlo algunos casos datados en España, como alguno reseñado en el siglo XVI o el de Manuel Blanco Romasanta en el siglo XIX, cuya vida se basa en las películas El bosque del lobo y Romasanta. Aquí, antes de seguir, quiero deciros que hice un vídeo sobre Manuel Blanco Romasanta. Os lo dejaré en la cajita de descripción y os saldrá por arriba, por algún ladito del vídeo. También podéis pinchar por si os interesa ver ese vídeo. Según decía Antonio de Torquemada en el Jardín de las Flores Curiosas, y es que en el reino de Galicia se halló un hombre en el cual andaba
por los montes escondido, y de allí se salía los caminos cubiertos de un pellejo de lobo, y si hallaba algunos mozos pequeños desmantados, matábalos, y hartábase de comer en ellos, y era tanto el daño que hacía que los de la tierra procuraron quitar aquella bestia del mundo y prendéronle, y vieron que era hombre y le pusieron en una cárcel. El hombre lobo es un concepto extendido en el folclore europeo, existiendo en muchas variantes, que se relacionan por el desarrollo común de una interpretación cristiana del folclore europeo subyacente desarrollado durante el período medieval. Desde el comienzo del período moderno, las creencias en el hombre lobo se extendieron con el colonialismo al Nuevo Mundo. La creencia del hombre lobo se desarrolló en paralelo al de las brujas en el curso de la Edad Media tardía y comienzos del período moderno. Como en los juicios de brujería en conjunto, los juicios de los supuestos hombres lobo emergieron en los que se conoce ahora como Suiza, a comienzos del siglo XV y se extendieron por Europa en el siglo XVI, alcanzando su punto más álgido en el siglo XVII y remitiendo en el siglo XVIII. La persecución de los hombres lobo y el folclore asociado es una parte integral del fenómeno de caza de brujas, aunque una marginal, ya que las acusaciones de licantropía solo implicaban una pequeñísima parte de los juicios de brujas. Durante el período temprano, las acusaciones de licantropía se mezclaban con las acusaciones de montar lobos o encantarlos. El caso de Peter Stump llevó a un aumento significativo tanto en interés como en persecución de los supuestos hombres lobos existentes, principalmente en la Europa francófona y germanófona. El fenómeno persistió durante mucho más tiempo en Bavaria y Austria, con la persecución registrada de encantadores de lobos hasta después de 1650, teniendo lugar los últimos casos a comienzos del siglo XVIII en Carintia y Estiria. Tras el fin de los juicios de las brujas, el hombre lobo se convirtió de interés en los estudios del folclore y en el emergente género del horror gótico. La ficción del hombre lobo como género tiene precedentes premodernos en los romances medievales y desarrollado en el siglo XVIII fuera de la tradición chapbook o semificticio. Los adornos de la literatura de terror en el siglo XX se convirtieron en parte del género de terror y fantasía de la cultura popular moderna. En algunos países y culturas, otros animales desempeñaban el papel del hombre lobo. Así, en África se cree que en hombres hienas u hombres leopardos. En India se pensaba que los tigres, enemigos de los hombres, eran capaces de convertirse en humanos para atraer a esto. Abundan hasta el día de hoy en Latinoamérica las leyendas de los hombres tigres, asociados con yaguateres, jaguares, o torongos o pumas, ya que estas son las fieras más temidas en dicho continente. Los dos mitos más importantes son el Runa Uturuncu, indio tigre u hombre puma, en el quichua del noroeste argentino, y el Yaguarete Abá o tigre capiango de las leyendas guaraníticas del Paraguay. Estas leyendas aparecen también en la obra póstuma del poeta Leopoldo Lugones. Sin embargo, desde cierto punto de vista, no sería apropiado llamar a todos los seres citados anteriormente como licántropos, ya que dicha palabra designa solamente a un hombre lobo y no a otro tipo de hombres bestia. El mito de los hombres lobo parece originario del continente europeo y estaba muy vinculado con otras supersticiones y a la magia negra. El mito es esencialmente masculino y entre las causas de que un ser humano se convierta en hombre lobo, las más frecuentes son las siguientes:
ingerir ciertas plantas vinculadas tradicionalmente con los lobos y la magia negra, beber en el mismo lugar donde lo hubiera hecho un lobo, cubrirse con la piel de un lobo, dormir desnudo a la luz de la luna llena, usar una prenda hecha de piel de lobo, adquirir la capacidad de transformarse en lobo mediante magia y sortilegios, ser el séptimo hijo varón de una familia y no ser bautizado, ser mordido por un hombre lobo, nacer después de morochos o gemelos siendo hijo varón. En todos los casos, la explicación tradicional del mito parece solapar la violación de alguna norma natural o social. Puede, como el más moderno y literario mito del hombre y la bestia, resumir las tendencias conscientes y sociales del hombre y sus tendencias pulsionales inconscientes, incluso más que pulsionales, instintivas previas a la socialización del sujeto. El carácter del licántropo se fundamenta en su vida y su forma humanoide, y en un permanente afán por ocultar su verdadera y real condición, que algunos consideran una maldición y otros la veneran como si fuera un don. Cuando aparece la licantropía en un individuo, sea por maldición o por herencia, se produce una terrible confusión, ya que el afectado no recuerda absolutamente nada de lo ocurrido cuando la bestia se adueña de su mente y pierden completamente la conciencia humana y su propia humanidad, volviéndose así tremendamente peligrosos, incluso para sus seres queridos, sufriendo también enormemente a la hora de su terrible metamorfosis. A medida que transcurre el tiempo y las transformaciones, los sujetos son conscientes de su licantropía y depende de la cual aprovecharán su situación tratando de encontrarse en armonía con la bestia interna o buscarán un remedio para curar su espantosa e incontrolable afección. Es por ello que podemos encontrar desde licántropos solitarios, aguerridos, confiados y bestiales, hasta atormentados, martirizados, inadaptados e incomprendidos. La única manera de librar a un hombre lobo de su terrible maldición es dándole muerte, lo cual no es nada fácil, ya que debe hacerse con un instrumento de plata, ya sea un bastón, un cuchillo o una bala, aunque en algunas zonas de la península ibérica hay rituales consistentes en cortar la cabeza al hombre lobo y arrancarle su corazón. En otras zonas también existen otros métodos para eliminar la forma bestial. El más simple era el acto de desencantar, funcionando en sí mismo o en una víctima, y otro era el del retiro del cinturón o del pie del animal. Otros métodos de posibles curas son arrodillarse en un punto durante 100 años, ser reprochado por ser hombre lobo, ser saludado con el signo de la cruz, ser llamado 3 veces por el nombre bautismal, ser golpeado 3 veces en la nuca con un cuchillo o al menos derramar 3 gotas de su sangre. Muchos cuentos folclóricos europeos incluyen lanzar un objeto de hierro sobre o hacia el hombre lobo para que éste revele su forma humana. Un hombre lobo es un hombre completamente normal la mayor parte del tiempo. Se comporta de manera natural, aunque es un poco más velludo de lo normal o de lo habitual, y con los sentidos mucho más desarrollados, especialmente el sentido del olfato, además de estar en muy buen estado de salud y en una gran forma física. No es sino durante la noche de luna llena cuando este hombre se transforma en lobo, pues la luz que irradia este satélite es la que controla todas sus transformaciones, aunque esto puede variar según las versiones. El aspecto de un hombre lobo transformado puede ir desde un lobo auténtico, aunque algo más grande de lo habitual en tamaño, hasta un humanoide peludo y con colmillos que va en busca de carne humana. Las leyendas históricas describen una gran variedad de métodos para convertirse en hombre lobo, siendo el más simple el desnudarse y ponerse un cinturón hecho de piel de lobo, probablemente como sustituto de la piel completa del animal, el cual también se describía con frecuencia. En otros casos, el cuerpo se frota con un ungüento mágico,
beber agua de lluvia de la huella del animal en cuestión, en este caso del lobo, o de ciertos manantiales encantados también se consideraban formas efectivas de conseguir dicha metamorfosis. También se comenta que cuando una mujer da a luz 6 niñas, nacerá un 7º varón y este inevitablemente será un hombre lobo. El escritor sueco del siglo XVI, Olaus Magnus, dice que los hombres lobos libones eran iniciados vaciando un vaso de una cerveza especialmente preparada para eso y repitiendo una fórmula establecida. William Ralston Seden Ralston, en su canción del pueblo ruso, da una forma de encantamiento a un familiar en Rusia. En Italia, Francia y Alemania se decía que un hombre o mujer se podía convertir en un hombre lobo si él o ella en ciertos días, como pudieran ser los miércoles o los viernes, dormía fuera en una noche de verano con la luna llena brillando directamente sobre su cara. En el folclore gallego, portugués y el de Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil es el 7º de los hijos varones el que se transforma en un hombre lobo. Destaca que esta creencia en Paraguay y Argentina, el hombre lobo derivó o se fusionó con la leyenda del ser llamado lobizón o luisón. En otros casos, la transformación se conseguía supuestamente por una alianza satánica para los fines más detestables, a veces por el deseo de saciar el deseo de carne humana. Dicha carne humana que el licántropo puede anhelar puede entenderse como tal, es decir, una antropofagia relacionada con los casos de psicosis, o puede entenderse figuradamente como el deseo sexual sin ningún tipo de censura por parte del licántropo. Richard Verstergan escribió: los hombres lobos son ciertos hechiceros que al untar sus cuerpos con un ungüento que ellos elaboraban con el instinto del diablo y lo ponen en cierta faja encantada. No solo a la vista de otros lucen como lobos, sino que su propio pensamiento tiene la forma y naturaleza de lobos, tan pronto como estos visten la faja mencionada, y disponen de sí mismos como lobos, al mordisquear y matar, en especial a criaturas humanas. Tales eran los puntos de vista acerca de la licantropía a través de la Europa continental cuando Verstegan escribió: los ungüentos y las savias en cuestión pueden contener agentes alucinógenos, en particular los derivados de la belladona. El fenómeno de repercusión, el poder de la metamorfosis animal o el envío de un familiar real o espiritual como mensajero y los poderes sobrenaturales conferidos por la asociación con dicho familiar también se atribuyen a los magos, hombre o mujer, en todo el mundo. La superstición en las brujas se equipara íntimamente, si no idénticamente, con creencias licantrópicas. El ocasional personaje involuntario de la licantropía, siendo casi siempre el único rasgo distinguible. La maldición de la licantropía también es considerada por algunos académicos como un castigo divino. La literatura de hombre lobo muestra muchos ejemplos de Dios o santos supuestamente maldiciendo a todos aquellos que han provocado su ira con dicha transformación. Tal es el caso de Licaón, que fue transformado en lobo por Zeus como castigo por matar a su propio hijo y servir sus restos a los dioses como cena. Se decía que aquellos excomulgados por la Iglesia Católica Romana también llegaban a considerarse hombres lobo. El poder de transformar a otros en bestias salvajes no solo se atribuía a hechiceros malignos, sino también a santos cristianos. Omnes angeli boni et mali ex virtute naturali habent potestatem transmutandi corpora nostra, que significa: todos los ángeles buenos y malos tienen el poder de transmutar nuestros cuerpos, era un dictamen del Santo Tomás de Aquino. Se decía que San Patricio convirtió al rey galés Berético en un lobo y que Natalis de Ulster maldijo a una ilustre familia irlandesa cuyos miembros estaban condenados a ser lobos durante
7 años. En otras leyendas, la agencia divina es incluso más directa, mientras que en Rusia, de nuevo, los hombres supuestamente se convierten en hombres lobo cuando incurren en la ira del diablo. Una notable excepción a la asociación de la licantropía es el diablo. Viene de un relato infrecuente y poco conocido de un hombre de 80 años llamado Ties, en 1692, en Zawe, Livonia. Ties testificó bajo el juramento que él y otros hombres lobos eran sabuesos de Dios. Afirmó que eran guerreros enviados al infierno para luchar contra las brujas y demonios. Sus esfuerzos aseguraban que el diablo y sus súbditos no se llevasen el grano de los cultivos locales al infierno. Ties era firme en sus aseveraciones, afirmando que los hombres lobo en Alemania y Rusia también luchaban contra los súbditos del diablo en sus propias versiones del infierno, e insistió que cuando los hombres lobo morían eran bienvenidos al cielo como recompensa por su gran servicio. Ties finalmente sentenciado a 10 latigazos por idolatría y creencia supersticiosa. El folclore del lobo encontraba en Europa un desarrollo común durante la Edad Media, surgiendo en el contexto de la cristianización y la interpretación asociada en la mitología precristiana en términos cristianos. Su origen común subyacente puede encontrarse en la mitología protoindoeuropea, donde la licantropía es reconstruida como un aspecto de la iniciación de la clase guerrera. Esto se refleja en la Europa de la Edad de Hierro, en las representaciones Tier-Krieger de la esfera germánica, entre otras. La visión comparativa estándar de este aspecto de la mitología indoeuropea es McCone. Tales transformaciones de hombres lobos en culto pagano se asociaban con el diablo desde una perspectiva medieval temprana. El concepto del hombre lobo en Europa occidental y del norte está fuertemente influenciado por la función del lobo en el paganismo germánico, pero hay tradiciones relacionadas en otras partes de Europa que no fueron necesariamente influenciadas por la tradición germánica, especialmente en la Europa eslava y los Balcanes, y posiblemente en zonas limítrofes de la esfera indoeuropea, o donde las culturas indoeuropeas fueron reemplazadas por conquistas medievales en la era medieval. Según la mitología y leyendas de la antigua Grecia, el primer hombre lobo reconocido fue Licaón, rey de Arcadia, Grecia, del cual hay 2 leyendas sobre su transformación en hombre lobo. Licaón fundó una de las ciudades más antiguas de Grecia, Licosura, y allí erigió un altar en honor de Zeus Licaios, en la cima de la montaña Licaón. En la mitología griega y según una de sus leyendas, Licaón era un rey sabio, culto y virtuoso, padre de al menos 50 hijos, querido por su pueblo y una persona tremendamente religiosa que había conseguido sacar a su pueblo de las condiciones salvajes en que vivían originalmente. No obstante, parece que él mismo continuó siendo un salvaje, pues a pesar de todo siguió sacrificando hombres en honor a Zeus en la montaña de Licaón, e incluso se comentaba que asesinaba a todo forastero que llegara a su reino pidiendo algo de hospitalidad. Al enterarse de todo esto, el dios Zeus quiso comprobar si los rumores eran ciertos y se disfrazó de vagabundo para hacer una visita al rey Licaón. Este inmediatamente pensó en matar a su visitante, pero se enteró justo a tiempo de que se trataba del propio Zeus y le invitó a participar en un suntuoso y suculento banquete. Todo habría salido bien de no ser porque Licaón no pudo resistir la tentación de jugar una horrible broma al rey del Olimpo. Ordenó que le sirvieran la carne humana mezclada con animal. Zeus se dio cuenta de este vil acto y, totalmente encolerizado, condenó a Licaón a convertirse en lobo y a que sus descendientes sufrieran la misma condena, transformándose también en hombres lobos, ya que para el dios olímpico eran totalmente impíos. Sin embargo, los acadios hicieron caso omiso a la maldición que recaía en su rey y continuaron sacrificando humanos a
Zeus Licaios en su altar anualmente. Cuando esto sucedía, uno de los presentes se convertía en lobo después de probar la carne que contenía restos humanos. La transformación no siempre era definitiva y si durante 9 años no volvían a consumir carne humana, podían volver a recuperar su propia humanidad. Pero si durante ese plazo contravenían la norma, estaban condenados a aullar y a vagar como lobos el resto de su terrible existencia. Otra leyenda no deja bien a Licaón ni en un primer momento. Lo describe como un rey extremadamente malvado y un desastroso hostelero. Resulta que tenía una hija hermosísima llamada Calisto. Ella había hecho un juramento a la diosa cazadora Artemisa, el de mantenerse virgen hasta el fin de sus días, como la propia diosa. Sin embargo, Zeus puso sus ojos en ella y comenzó a cortejarla hasta que la muchacha cayó rendida a sus encantos. Y es que los dioses pueden llegar a ser muy convincentes cuando se lo proponen, aunque otra versión habla de violación, lo que todavía empeora más la situación de Calisto. Era la esposa de Zeus, presa de los celos, buscó a la pobre muchacha para vengarse de ella. Las maldiciones de los dioses acabaron con la vida y el futuro de la joven. Zeus la quiso proteger escondiéndola de su hija Artemisa y su esposa Hera, y la convirtió en una osa para que no la encontraran. Artemisa, enfadada por la traición al juramento prestado, la convirtió en una osa. Y Hera, para dañarla y convertir a la hermosa doncella en un animal al que los hombres temieran, la convirtió también en una osa, al igual que Zeus y Artemisa. Cuando Licaón supo lo que había pasado a la pobre muchacha, la ignoró, dejándola desprotegida. Zeus, a pesar de todo, debía amar de alguna forma a Calista y la elevó a las estrellas, convirtiéndola en la osa mayor. Así ascendió a los cielos, no sin que antes le practicaran una cesárea, para extraerle al hijo que había concebido en su noche de pasión. El nombre de dicho niño fue Arcas. Y Zeus lo dejó bajo la custodia de su horrible abuelo Licaón, que odiaba terriblemente al niño. Al cabo de un tiempo, Zeus, desconfiado o curioso, decidió visitar la tierra para saber más de los hombres. Haciéndose pasar por peregrino, bajó del monte Olimpo a Grecia, donde pasó a visitar a Licaón. En esta otra leyenda tenía, además de ser rey, una posada en la que solo la mitad de las personas que entraban volvían a salir. Y no es que la comida fuera mala, es que cocinaba a la mitad de los que entraban. Zeus, que no le gustaba este tipo de actuaciones, salió espantado, pero no solo porque sirvieran humanos, sino porque Licaón había tenido la genial idea de servirle a Arcas, su propio hijo, como menú principal. La reacción de Zeus no se hizo esperar y convirtió a Licaón y a sus 49 descendientes en hombres lobo. Tras esto recompuso los pedazos del niño muerto. Después se lo entregó a un pastor para que lo cuidara. Con el tiempo ascendió al trono y gobernó sabiamente, enseñando a sus súbditos a hacer pan. Lo cierto es que Arcas no se convirtió en hombre lobo, así que posiblemente muchos dejarían atrás esas costumbres caníbales ancestrales. La historia de Licaón provee uno de los primeros ejemplos de la leyenda del hombre lobo que conocemos hoy en día. De acuerdo a la historia de Licaón, este se transformaba en un lobo como resultado de realizar un acto como el de comer carne humana. Un testigo que estuvo presente en el sacrificio periódico del monte Licaón dijo sufrir un destino similar al del antiguo rey griego. Plinio el Viejo dijo, citando a Euantes:
que un hombre de la familia de Anteo fue seleccionado por Lot y fue llevado a un lago de Arcadia, donde colocó su ropa en un árbol y nadó a través del lago. Eso dio como resultado su transformación en lobo y vagó en esta forma durante 9 años. Entonces, si durante ese tiempo él no atacaba a ningún ser humano, tendría la libertad de nadar de regreso y volver a su forma original. Probablemente las dos historias Heródoto menciona que la tribu de los Neuri, un pueblo que él ubica al noroeste de Escitia, se transformaba en hombres lobo anualmente durante algunos días. Virgilio también estuvo familiarizado con la transformación de seres humanos en lobos. En la novela Satyricon, escrita por Cayo Petronio cerca del año 60, uno de los personajes recitaba una historia sobre un hombre que se transformaba en lobo.